¿Qué puede pasar, Pablo? Bueno, pueden pasar varias cosas acá. La verdad que hay varias cuestiones para tener en cuenta. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el precio de la nafta está congelado. El gobierno ya manifestó que va a seguir congelado el precio de los combustibles, por lo menos hasta las elecciones. Es decir, no se va a modificar el tema del congelamiento a pesar de lo sucedido con el salto en el barril del petróleo por el ataque en Arabia Saudita. Pero el inconveniente acá es que sumamos el congelamiento por la suba del dólar y ahora tenemos un nuevo congelamiento en el precio de los combustibles por el incremento de precio internacional. ¿Se acuerdan que durante todo el año, cuando subía el precio de la nafta, explicábamos que era o porque subía el dólar, porque había una devaluación, entonces el dólar subía y esto debía reflejarse en el precio de la nafta, o porque había algún incremento en el valor internacional? Ahora sucedieron las dos cosas. En agosto aumentó el dólar, tuvimos una suba de casi el 30% y ahora se suma el aumento del barril internacional. Ahora, habíamos amanecido prácticamente esta semana con una suerte de compensación a las petroleras justamente por este tema que hablas, ¿no? Del congelamiento interno de las tarifas. ¿Hay una veta de mala suerte en esta historia también? Porque bueno, lo que pasó el tema de los bombardeos a la claro, refinería de Arabia nos excede tanto. Obviamente que esto es lo que se denomina en la jerga económica un cisne negro. Es un evento absolutamente inesperado, pero sucedió. Claro. Y lo que hizo fue aumentar 15% de un día para el otro el barril de petróleo internacional, que se acerca a los $70, no son los $100 de hace algunos años, pero ya está a un nivel muy alto. Recordemos que venía de 35 o $40 hace un par de años, ahora estamos hablando de 70. ¿Qué pasa con el precio del combustible a nivel local? Sigue en, digamos, promedio 45 pesos. ¿Cuánto debería salir el litro de nafta si tuviéramos en cuenta la suba del dólar local más el incremento en el barril de petróleo? Tendríamos que estar hablando de un precio por litro superior a los 60 pesos. Es decir, acá hay un atraso en el valor del combustible cercano al 40%. La situación... Todo esto en 2 meses, En 2 meses, porque en julio estábamos prácticamente equiparados con el precio internacional. Después vino la devaluación y ahora la suba del barril de petróleo internacional. Lo anterior es imposible de controlar o tener injerencia, es lo que viene, la cuestión macroeconómica. La cuestión es cómo nos va a terminar afectando cuando se termine este congelamiento de precios, pero... Nadie puede terminar de acertar en qué va a pasar porque vamos en el día a día, Pablo. Bueno, la verdad es que de alguna manera esto lo van a tener que ir corrigiendo. ¿De qué manera? Seguramente de manera gradual. Pero esto es imposible mantenerlo en estas condiciones, no solo por el tema de las pérdidas que significa, sino porque además todo lo que es la producción, por ejemplo, en Vaca Muerta, recién hablaban de la necesidad de resguardar físicamente incluso lo que es este yacimiento impresionante que tiene la Argentina. No solo hay un tema de resguardo físico, sino que hay un tema de resguardo desde el punto de vista de las inversiones. Es decir, hoy a las empresas que están produciendo en Vaca Muerta, les están pagando, esto es por decreto, decreto del Gobierno Nacional, le están pagando un barril de petróleo de 46 pesos. Es decir, que tenés empresas internacionales invirtiendo en Argentina para extraer petróleo un valor de 46 pesos. Antes de las PASO. Esto es Vaca Muerta y el resto de los yacimientos que tiene la Argentina. Esto fue el decreto posterior a las PASO para evitar que la suba del dólar se trasladara al precio del surtidor. ¿Está bien? Entonces están pagando un precio de 46 pesos cuando el barril de petróleo se acerca a 70 pesos. Entonces acá el planteo es, si esto continúa de esta manera y no se corrige urgentemente, ninguna empresa internacional va a querer venir a explotar petróleo y gas a la Argentina. Y esto provoca un encadenamiento. Por ejemplo, que se desvalorice mucho la mano de obra, que cada vez haya, si se quiere, rescisiones en ese sentido. Es como estar con el fósforo prendido al lado de la boca de petróleo. ¿Esto es lo que de alguna manera explica también que Gendarmería ahora empiece a resguardar el área? Me parece que sí, que se usa, digamos, se utiliza la excusa de lo sucedido en Arabia Saudita con el ataque de un dron que vino de Yemen para decir tenemos que proteger también Vaca Muerta. Drones transatlánticos todavía no conozco. No, pero a propósito de lo que pasó en Arabia Saudita, esto tiene que ver con posibles conflictos en la cuenca neuquina, conflictos porque hoy ya mismo ahora se están retirando equipos de perforación. Esto está pasando ahora en Neuquén y en otras provincias petroleras. Las empresas de a poco se empiezan a retirar, empieza a quedar mucha gente suspendida, tenés ese conflicto además con los mapuches. Entonces, evidentemente es un área donde puede llegar a haber conflictos importantes, ya hubo algunos cortes de ruta en Chubut,
a propósito de otra situación, pero se teme también cortes de ruta relacionados con el traslado de combustible desde Vaca Muerta hacia otros lugares, ¿no? O sea, es una zona que empieza a ser más conflictiva a partir de un momento en donde puede quedar mucha gente sin trabajo. Recuerdan, la semana pasada hablábamos con la Cámara de Expendedores de Combustibles a propósito del congelamiento de los precios. Y planteábamos esta situación de, con el precio tan retenido, si no tenemos un panorama posible, cercano, de que haya una restricción en la entrega. Y esa es otra cuestión también a valorar. Por ahora no va a suceder, por ahora la entrega está asegurada, también está asegurado que no va a haber ningún cambio en los precios hasta octubre. O sea, estas son situaciones temporales. Vos cuando congelás un precio de manera totalmente artificial, teniendo en cuenta todo lo que pasó en estos últimos 2 meses, podés mantenerlo durante un tiempo. Es decir, vos 3, 4 meses le podés pedir a la petrolera un esfuerzo que congele, que igual te siga expendiendo y bueno, más o menos tratar de llegar a una solución, mientras también le permitieron a las petroleras que vendan combustible al sector mayorista a precio de barril internacional, que es un 47% del total. Pero al resto, a nosotros que cargamos combustible en el auto, nafta, bueno, ahí sí sigue congelado. Esto, reitero, se puede mantener hasta las elecciones y después tienen que encontrar una solución, primero porque no es sostenible estar pagando un valor que está totalmente desalineado al precio internacional y segundo porque estamos matando la gallina a los huevos de oro. Sí, claro. ¿No? O sea, la gran expectativa para el próximo gobierno es el campo y desarrollar Vaca Muerta. Claro. Pero para que Vaca Muerta sea realmente esa gallina a los huevos de oro, bueno, tenés que aceptar cuáles son las condiciones de precio internacional. Es que la crisis es tan grande que a todas luces una de las mejores gestiones que había tenido en materia energética el gobierno era Vaca Muerta. Absolutamente. Y hoy está fluctuando. El gobierno hizo un gran esfuerzo para generar un gran atractivo energético, tanto por lo que es Vaca Muerta, la explotación de gas y petróleo no convencional, como las energías alternativas, energía eólica, etcétera. Bueno, todo eso como que se vino abajo casi de la noche a la mañana con ese decreto famoso de congelamiento de precios del combustible para todos, para los que cargamos nafta, pero también los que producen y los que extraen el petróleo de abajo de la tierra.